Ya vamos a seguir con el análisis, con José Manuel Acevedo, con Juan Carlos Iragorri, Blado, todos los compañeros en la mesa. Quiero saludar a esta hora a David Luna, senador de Cambio Radical. Ayer estuvo presente en la reunión entre Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente de la República, y el propio fiscal Barbosa sobre este tema. Recordemos que Germán Vargas Lleras ha dicho que este proyecto de ley de sometimiento abre la puerta a una descomunal impunidad para narcotraficantes. Senador David Luna, bienvenido a RCN Radio, gracias por estar con nosotros, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, un honor. Bueno, empecemos por la reunión con el fiscal Barbosa. Cambio Radical se suma a las críticas, escuchábamos hace instantes 3 puntos muy críticos por parte del fiscal Barbosa a esta ley de sometimiento. Cambio Radical se suma a las críticas del fiscal Barbosa a este proyecto de ley. Muy graves las críticas del señor fiscal, pero no solamente al proyecto de ley de sometimiento, sino al proyecto de ley de descongestión judicial, que trata temas muy delicados para el país, como es el delito de narcotráfico y de lavado de activos. Por eso nosotros, como lo han hecho otros partidos, hemos señalado que el mensaje de urgencia que se presenta por parte del gobierno debe ser retirado. Este no es un proyecto que se pueda debatir a los trancazos, a los pupitrazos, que se pueda utilizar la coalición o la maquinaria gubernamental para sacarlo adelante sin debate. Ese es un primer punto, porque esto merece obviamente debate y debate serio. Usted podría estarle abriendo la puerta de atrás a los mafiosos para que tengan un estatus político. En segundo lugar, evidentemente uno de los proyectos señala en su artículo 8 que el narcotráfico y el lavado de activos pueden, así sea condenado por el juez, la persona, suspender la pena. Eso significa que tendría libertad inmediata. ¿Y dónde quedaría entonces la reparación a las víctimas, pero también el ejemplo a una sociedad que no puede continuar narcotizada? En tercer lugar, yo coincido con la alarma que prende el señor fiscal cuando señala que el concierto para delinquir agravado va a tener en la práctica un indulto a través del principio de oportunidad, incluso con posibilidad de que se negocie si hay o no hay extradición. Esto merece que haya un debate sano, serio y que podamos expresar nuestras preocupaciones porque si bien es cierto, una ley de sometimiento a la justicia ordinaria puede ser importante para el país, lo que está contemplado en el actual proyecto, lo que generaría no es nada distinto que narcotizar nuevamente la sociedad. Y hay muchos de sus oyentes que no recuerdan la época del narcotráfico, la época que sufrimos demasiadas personas y que de alguna otra manera el narco nos puso contra las cuerdas. ¿Por qué repetirla? Y en ese sentido siento que esas críticas del señor fiscal son importantes, como también son importantes la de la procuradora, y por eso vamos a dar este debate de cara al país, señalando quiénes están de acuerdo con beneficios para los narcotraficantes y quiénes creemos que tienen la obligación de enfrentar las condenas y obviamente la reparación a las víctimas. Senador Luna, pero usted en resumidas cuentas lo que está diciendo es que este proyecto de ley de sometimiento presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República, lo que le envía a la gente es el mensaje de que en Colombia el crimen sí paga. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Acá hay una serie de artículos que señalan que no debe haber, 1, responsabilidad penal, 2, que los recursos que se han obtenido producto de la ilicitud, pues se puede quedar con ellos el delincuente y no tiene la obligación de manera expresa de resarcir las víctimas. Y 3, un tema que no tiene nada que ver con el proyecto, pero que es fundamental traer a colación. Mientras que todo esto sale adelante, no podemos seguir teniendo una fuerza pública atada, una fuerza pública que no puede actuar, una fuerza pública que tiene unos decretos de cese al fuego del 31 de diciembre, pese a que el ELN le cerró la puerta a ese cese al fuego, donde se señala que en determinadas zonas geográficas pues hay prácticamente imposibilidad de ejercer la institucionalidad, tal y como pasó en Tarazá.
La voz, doctor David Luna, de Cambio Radical es importante, muy importante, del Centro Democrático lo mismo, pero seamos francos, ustedes son minoría en el Congreso de la República. ¿Usted cómo ve el ambiente para este proyecto en términos prácticos y realistas, sobre todo con sus colegas de otros partidos políticos? ¿Usted cree que esto lo van a pupitrear, lo van a sacar adelante como si tal, o advierte algo de preocupación aún en las bancadas que se dicen próximas al gobierno? Pues la maquinaria gubernamental tenía todas las mayorías para tramitar la reforma a la salud tal y como la presentó el gobierno. Yo creo que los medios de comunicación, la sociedad, las facultades universitarias levantaron la mano y dijeron esto a los trancazos no se puede. Lo mismo tiene que pasar con este proyecto, porque es que el narcotráfico le ha generado a Colombia un gravísimo daño. Nosotros ponemos los muertos y de esa manera, si se quiere evidentemente acabar con este flagelo, pues hay que pensar en temas paralelos. Le voy a poner 3 ejemplos. El primero de ellos, volver necesariamente a los temas de sustitución voluntaria. El segundo, la presencia de la fuerza pública. El tercero, cumplir los acuerdos pasados firmados por el Estado, donde claramente ni siquiera este gobierno está protegiendo a los firmantes. Y el cuarto, que si se quieren beneficios, se señalen cuáles son los beneficios de cara al país, no en unos artículos que tienen una dudosa redacción y que están causando pues una serie de advertencias muy complejas. Es que hay otro tema que mencionó el fiscal. El fiscal dice que 217 conductas tipificadas en el Código Penal pueden terminar siendo indultadas si no hay claridad en esta norma. Y en eso, pues muy preocupante la situación, porque podría, por la puerta de atrás, terminarse generando una excarcelación masiva de delincuentes. Senador, le quiero preguntar por el inconformismo, la inconformidad que tiene el fiscal Francisco Barbosa por el tema de los topes de los dineros con los cuales se podían quedar los criminales que se someten en este proyecto de ley. ¿Usted está de acuerdo en que por lo menos, bueno, obviamente hay que bajarlo, supongo que es la posición de ustedes en Cambio Radical, pero que se queden con algo o no se deberían quedar con ningún dinero? Mire, lo que hay que señalar acá es que los dineros recaudados deben ser para reparar a las víctimas y el artículo no es contundente. El artículo dice, pueden eventualmente reparar a las víctimas. Yo creo que es importante señalar que la primera condición es pensar en las víctimas. En segundo lugar, si usted quiere establecer un acuerdo para que haya dejación del negocio, pues 1, tiene que responderle a la justicia. 2, tiene que responderle a las víctimas. 3, tiene que entregar la totalidad de los recursos. Y si el Estado toma la determinación de que puedan recibir algo a cambio, podrá ser simplemente para que haya sustento, pero no más. No puede ser que el crimen pues termine pagando. Esta no es una decisión que nosotros compartamos. Doctor Luna, dice Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación, que también le inquieta en este proyecto de ley la circunstancia de que él estaría obligado a entregarle al gobierno, al consejero de paz, por ejemplo, la información probatoria, los expedientes de las personas que están siendo investigadas o que han sido condenadas. Y dice Barbosa, hombre, yo no soy un subalterno del gobierno porque aquí hay una independencia de los poderes de las distintas ramas del poder público. Él está en la rama judicial. ¿Usted cree que Barbosa tiene razón? Porque en Estados Unidos funciona distinto, como usted bien sabe, el secretario de Justicia, es decir, el ministro de Justicia es el mismo fiscal y forma parte del gobierno. Pero volviendo a Colombia, ¿usted cree que ahí Barbosa tiene razón o cree que está equivocado? Tiene toda la razón el fiscal. La fiscalía pertenece a la rama judicial y si quieren cambiarla, pues tienen que ir al Congreso a tramitar el proyecto de turno. Pero 2, evidentemente la Fiscalía cuenta con una serie de información que es indispensable para tener, obviamente, acción frente a la delincuencia. Es que lo que pasó con el hijo de la gata es gravísimo y en ese sentido es importante recordar que esa historia no se puede repetir. No puede bajo ninguna circunstancia el comisionado de paz tener dicha información. Si él quiere que alguna persona sea designada como coordinador de paz o como gestor de paz, pues que le haga esa solicitud al fiscal. Gracias a ese procedimiento fue que se evitó levantar unas órdenes de captura en el pasado que claramente tenían 1, solicitudes en extradición y 2, que habían sido
digamos, incluidos en delitos de lesa humanidad. Yo quiero preguntar qué es lo que está pasando, por qué están tan arrodillados al narcotráfico, qué es lo que sucede. Y en ese sentido, lo que está detrás pues tiene una magnitud muy grande que tenemos que expresarlo con preocupación, porque a la década de los 90 no podemos regresar. Pareciera que quisiéramos congelar al país y volver a vivir lo que hasta ahora estamos logrando superar. Senador Luna, usted pregunta qué es lo que está pasando, por qué el gobierno, se pregunta usted, está tan arrodillado ante los narcotraficantes. ¿Usted por qué cree? Pues le digo dos cosas. La primera, ¿por qué razón los decretos que se expidieron el 31 de diciembre y que iban con el objeto de lograr un cese al fuego, que fue rechazado por el ELN, siguen vigentes? Es que recuerde, Juan Carlos, que en esos decretos se establece que la fuerza pública queda literalmente amarrada de manos y pies. ¿Por qué no derogarlos mientras que se avanza en el diálogo con el cual yo estoy de acuerdo en México? Ahí hay una pregunta muy compleja que nadie ha sabido responder. Esto no es un tema de fuerza pública frente a narcotráfico o frente a disidencias. Esto es un tema de protección de la sociedad civil, que está literalmente, no lo digo yo, lo dice la Defensoría con sus 50 alertas tempranas de hace 15 días, pues sufriendo en los campos colombianos por esa situación. Y en segundo lugar, pues, ¿qué es lo que me pregunto yo? Que nunca se estableció durante la campaña electoral qué fue lo que realmente pasó en esas visitas a la picota de miembros de una de las campañas. Y yo sí quiero saber si acá se está simplemente cumpliendo acuerdos que no conoce el país, o por el contrario, si verdaderamente este es un tema que se quiere sacar adelante. Yo sí creo que hay que tener una ley de sometimiento a la justicia. Siento que eso es parte fundamental para lograr de una vez por todas una generación de tranquilidad en el país. Pero una ley de sometimiento a la justicia, uno, que no tenga mensaje de urgencia para sacarla a las carreras, y dos, que permita con claridad saber cuáles son las responsabilidades y cuáles son las penas. Senador, usted que es un hombre tan juicioso y tan aplicado, discípulo de Germán Vargas Lleras, muy aventajado, por cierto, yo le quiero cambiar de tema y quiero preguntarle, es indudable que Germán Vargas Lleras está recuperando terreno y volviendo las baterías sobre la arena política. ¿Cómo están ustedes y cómo se sienten con miras a las elecciones regionales y sobre todo aquí en Bogotá? ¿Ustedes qué van a hacer? Porque uno de los alfiles importantes de ustedes, como era Rodrigo Lara o como lo ha sido Rodrigo Lara, dice que se va a lanzar por firmas. Ustedes van a tener un propio candidato, van a apoyar a Rodrigo Lara, van a hacer una consulta interna, pero sobre todo, ¿cómo se ven en ese terreno para las regionales? Porque indudablemente las jugadas de Germán Vargas Lleras, más allá de las preocupaciones que son auténticas por el futuro del país, tienen mucho que ver con ese posicionamiento. Germán Vargas es el líder natural de este partido y de esta bancada, y nos reunimos permanentemente con él para analizar los temas que él le plantea a la opinión pública a través de los medios de comunicación. La semana pasada, por ejemplo, lo hicimos con la advertencia del tema de vivienda. Hay 50.000 familias que ya están montadas en el bus de tener por primera vez su casita propia, que van a tener que bajarse de ese bus simplemente porque el gobierno no ha confirmado si los subsidios van a ser una realidad. Mientras que por un lado hay subsidios para reducir el SOAT o para enfrentar la situación de los peajes, por el otro lado pues hay una gran dificultad de no saber cómo van a poder estas personas que ya invirtieron sus recursos poder avanzar. Entonces, primera respuesta a su pregunta, evidentemente conversamos y construimos de la mano de su conocimiento, de su experiencia y de su liderazgo. En segundo lugar, en el tema de Bogotá, claro que el partido va a actuar y va a actuar fuertemente. Creemos que tenemos mujeres y hombres que conocen esta ciudad de manera muy profunda, que saben cuáles son sus problemas, que saben cuáles son sus dificultades, pero también las alternativas para enfrentar las dificultades.
Vamos a llevar una lista en cada una de las juntas administradoras locales, lo propio en el Consejo de Bogotá, y esperamos prontamente poder anunciar la candidatura a la alcaldía, porque es parte del debate. Y vamos a actuar para proponerle a los bogotanos alternativas importantes. Senador David Luna, senador de Cambio Radical, gracias por estos minutos con RCN Radio. Un buen día para usted. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial.